Bienvenidos a este nuevo capítulo de Criando Conciencia a dos voces. Aquí Alejandra Ríos y Esteban Escobar. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser muy importante para todos porque realmente no entendemos la gravedad de las consecuencias que tienen los métodos tradicionales que usamos. Entonces, ¿a qué nos referimos con métodos tradicionales? Nos estamos refiriendo a castigos físicos, castigos no físicos, tiempo fuera, manipulación, amenazas, ley del hielo. Todas estas vamos a hablar de por qué en realidad no deberíamos usarlas, porque yo sé que para nosotros parece que fueran inofensivas y muchas veces parece que fueran hasta necesarias. Claro. El problema con los castigos en término general es que pues en realidad no sirven, y el problema con estos métodos en general es que no sirven para lo que nosotros queremos que funcionen. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros usamos cualquiera de estos métodos es porque ya nos quedamos sin herramientas para ayudar a nuestros hijos a que mejoren su comportamiento. Entonces realmente no es un problema del comportamiento de los niños, sino de falta de herramientas que tenemos nosotros como papás. Y por otro lado, los castigos no sirven para lo que nosotros queremos que sirvan, y es tan fácil porque no les están enseñando nada. O sea, son útiles en términos de que detienen un comportamiento, pero no le están dando información nueva al niño que pueda usar para cambiar sus estrategias la próxima vez. Entonces yo digo mucho como que estos métodos apagan incendios en la crianza, pero realmente no estamos resolviendo la fuente de lo que produce esos incendios. Entonces nosotros apagamos un incendio acá y creemos que ganamos, y apagamos un incendio acá y creemos que ganamos, y apagamos un incendio acá y creemos que ganamos, pero en realidad no hemos avanzado absolutamente nada y estamos completamente agotados. Y a largo plazo, pues no hicimos absolutamente nada. Exacto. Entonces estamos desperdiciando nuestra energía y pues eso se crece como una bola de nieve y termina siendo peor y peor y peor. Digamos, hay un problema, y es que los castigos tienen como, o lo normal es que los niños cuando son castigados que asuman alguno de estos cuatro comportamientos. Entonces el primero es el resentimiento, que es cuando los niños piensan que la situación no es justa y pierden la confianza en los adultos para manejar situaciones en las que ellos están involucrados. El segundo es la revancha, que es cuando los niños asumen la posición en la que dicen que el adulto es el ganador, pero los niños enfocan toda su energía en ganar la próxima. La tercera es la rebeldía, que es cuando los niños optan por hacer exactamente lo contrario que sugieren los adultos y probar que su conocimiento y sus métodos también funcionan, y van a hacer todo lo posible por demostrar que sus métodos también funcionan. Y el cuarto comportamiento es el retraimiento, que tiene dos posibles opciones como expresiones. Entonces la primera es la cobardía, que es cuando los niños piensan que en vez de dejar de hacer algo, lo que hacen es ¿cómo hago para que no me cojan la próxima vez? ¿Sí? La idea no es que el niño mejore su comportamiento, sino ya se enfoca en que no lo atrapen cuando tiene ese comportamiento. Y la segunda expresión es la reducción de la autoestima, que es gravísima. Claro. Pero es que como nosotros les decimos que son malas personas, o que son necios, o que son malos, entonces asumen ese comportamiento. Entonces es como, ok, me dicen todo el tiempo que soy desordenado, entonces voy a asumir que soy desordenado. Y se empiezan a comportar de esa manera. Se convierten en la calificación que les damos. Exacto, que ese es el problema con las etiquetas. Y es que los niños o pasan el resto de su vida tratando de probar que esa etiqueta no les corresponde, o se meten la asumen completamente en el papel total. A nosotros nos pasó en la casa. Un día Lolo estaba súper inquieto en la mesa del comedor y Dani le dijo, es que tú hablas mucho en la mesa. Y de ahí para adelante el acabose, porque entonces ahora Lolo se sienta en la mesa
y él ya viene con esa programación. Entonces es como, empieza a hablar y se reafirma, es que yo hablo mucho en la mesa, ¿cierto, mamá? Claro, Y exacto. entonces yo le digo, no, hablaste mucho una vez en la mesa, pero si quieres hablar no pasa nada. Y si quieres hablar no pasa nada. Total. Tratando de quitarle esa etiqueta, pero es para que tomemos conciencia de que incluso frases súper aparentemente inocentes forman a los niños. Claro. Sí, es que es imposible no hacerles algo, ¿no? Pero por eso es importante educarnos para que cuando nos pase sepamos cómo reparar, porque o sea, los vamos a traumar, los vamos a embarrar 1000 veces, o sea, los vamos a herir, pero lo importante de educarnos es esto, como que vamos a poder reparar cuando pasa. Entonces ahí les dejo ese ejemplo para que piensen ustedes qué cosas le dicen a sus hijos que en realidad lo que están haciendo es alimentar un mal comportamiento. Por ejemplo, eso cuando les decimos que es que no comen nada, o cuando son desordenados, o cuando les decimos que son groseros, que son como las más populares. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tomar conciencia. Además que eso entra derechito a la identidad. O sea, les entra derechito como su autoconcepto de quién soy como persona. Totalmente. Entonces transforma absolutamente sus códigos sociales, transforma cómo se van a ver ellos mismos frente a otros. Entonces sí, clave tener eso en cuenta. Y entonces ahora me gustaría que hiciéramos como un recorrido por cada uno de los comportamientos ya específicos. Eso. Como ya vimos en términos generales qué es lo que pasa con el comportamiento de los niños, que son las 4, digamos, opciones que les contamos ahorita. Que por cierto esto viene de la psicología, o sea, esto no es como que no lo vemos en un TikTok, sino que esto viene de autores que hasta los vamos a dejar después en la descripción también del podcast, de la disciplina positiva, que tratan como todos estos comportamientos a partir de estudios verídicos y como de una serie de procesos realmente científicos, como para que no crean que esto no salió de que nos lo inventamos de la ahorita improvisación. Acá. Sí. Sí, o sea, es una mezcla entre estudios psicológicos y del neurodesarrollo. Exacto. Entonces ahí pues uno va entendiendo realmente qué es lo que estos efectos hacen a largo plazo en el comportamiento de los niños. Entonces vamos a hablar de uno primero, el más polémico de todos, yo creo, que es el castigo físico. Uh-huh. A pesar de que ya lo hemos hablado, aquí en Colombia hay leyes, en casi, o sea, en muchos países del mundo está regulada la violencia física como método de castigo, pero en países como Colombia es todavía la normativa, o sea, de hecho lo normal es que los papás le peguen a sus hijos. Y aquí hay un tema y es que los papás piensan que eso no califica como violencia física, que es muy grave. Porque los papás en las asesorías a mí me dicen, no, pero es que solo fue una palmada encima del pañal, o sea, eso ni siquiera les quedó rojo, por ejemplo, o no les estamos dejando morados, o en realidad no les está doliendo, es más como por el mensaje. Esas son las cosas que a mí me dicen. Pero lo que no entendemos es que no tiene que dejar una marca física para que deje una marca emocional. Totalmente. Y en términos de desarrollo. Exacto. Esa es la parte que nosotros no terminamos de entender y por eso es tan importante. Entonces, bueno, ya como habiendo hecho ese paréntesis, lo primero que quiero decir de la violencia física es que, a ver, cuando nosotros le pegamos a un niño, ya sea una cachetada, una palmada, cuando les pegamos con el cinturón, cuando les pegamos con una chancla, que es lo que aquí está súper de moda. Sí, exacto. Yo me acuerdo, ¿quién era el que me decía? No, es que yo me acuerdo, mi mamá se ponía furiosa y nos tiraba los zapatos, como si fuera tiro al blanco. Sí. Y le parecía súper chistoso. Y yo pensaba, joder, qué tan normalizado está. Y qué tristeza. Claro. Que nos parezca tan chistoso que nuestra mamá nos tire zapatos. A mí nunca me pegaron, entonces como que lo entiendo menos. Exacto, sí, yo no puedo tampoco como decir qué se siente, porque no tuve ese estilo de crianza. Sin embargo, lo escucho demasiado. Y de hecho, no sé. Sí, yo creo que la única vez en la que pensé que me iban a pegar, me enloquecí. O sea, fue como, ¿me van a pegar? Péguenme. Y como que me puse más altanera aún. Ajá, claro.
porque yo estaba acostumbrada a otra cosa completamente distinta. Mentira, me pegaron una vez, pero no fue un golpe, pero lo que les digo, a mí eso me quedó marcado. Te quedó marcado. Mi hermano estaba estrenando unos guayos y yo estaba descalza. Y saltó de una escalera y me pisó con los guayos. Ouch. Y mi reacción, o sea, obviamente no fue malintencionado, pero mi reacción fue que le pegué un puño en la barriga. Claro. Y mi hermano se quedó sin aire. Y me dijeron como, mi papá me dijo, pon la mano acá, me acuerdo. Y yo puse la mano y él como que me hizo el gesto como que me puso la mano encima de la mía, pero para mí fue como si me hubiera pegado. Okay. Y para mí eso es muy raro porque además mi papá jamás tenía esos comportamientos. Yo creo que ahí fue como que la perdió, no supo qué más hacer, porque claro, mi hermano también se quedó sin aire. Nosotros teníamos, yo creo que, no sé, 4 y 7 años, o sea, éramos chiquitos. Sí, chiquitos. Pero a mí eso, y yo le digo, o sea, como que no se me olvida. Claro, y eso que ni siquiera fue como él. No fue violento. Pero emocionalmente muy duro, me dolió mucho eso. Y ya de ahí para adelante, pues mi papá siempre ha sido el promotor número 1 de la conversación. Claro. Y me acuerdo que súper chiquita me decía, dialoguemos. Pero como para mí no era normal eso, yo creo que puedo ver la gravedad de la situación en ese momento, pero si hubiera crecido con tantos golpes como crecen las personas, obviamente lo natural es que uno lo normalice porque el cerebro tiene que procesar eso de alguna manera. Entonces tiene que decir... Es normal. Exacto, que a eso es a lo que voy en este momento, que les voy a explicar qué es lo que hacen los golpes físicos. Entonces, primero, el objetivo de una palmada, todas estas cosas es lastimar al otro, porque ese es el objetivo de la violencia física. Claro. Herir. Y nosotros estamos en una posición en la que nuestra tarea es proteger a los niños. Como papás, esa es nuestra tarea. Exacto. Entonces, ¿por qué estamos siendo tan incoherentes con lo que hacemos y con lo que se supone que tenemos que hacer? Entonces, ¿por qué creemos que para educarlos tenemos que desprotegerlos, que tenemos que herirlos? Porque no es una condición. La enseñanza no depende del dolor, claro, ni de el mal. ¿Qué tan mal hago sentir al otro? Hay una frase que no sé, que la hemos dicho varias veces, de donde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien tenemos que hacerlo sentir mal. Exacto. Disciplinar no es lastimar. Disciplinar es enseñar y un golpe no enseña nada. Es que incluso si no están listos como para dar el salto a otro tipo de estilos de crianza, como que todavía les cuesta mucho, empiecen por ahí. Empiecen por la violencia física, empiecen por no normalizar el golpe. De golpe todavía el grito no lo logro controlar, fantástico. Bueno, de pronto gritar todavía no estás ahí, estás en un proceso, está bien, pero el golpe sí puede ser un gran primer paso, como es algo que es innecesario, es algo que realmente no va a dejar huella, es decir, no va a dejar huella a nivel como tú crees que va a dejar huella, va a dejar huella a un nivel muy negativo, pero no es necesario, es que no hace falta. Para frenar un comportamiento, este objetivo es en el momento de dejar que el niño deje de joder, deje de hacer lo que está haciendo, el golpe ni siquiera es la manera, o sea, no hace falta, no es la única forma. Y piensen en esto, todos todavía cometemos errores. Yo te pregunto, cuando tú has cometido un error en tu trabajo, ¿las directivas te pegan? No, menos mal. Porque cuando yo cometo un error en mi casa, por ejemplo, mi esposo no me pega. Exacto. Y cuando la he embarrado en el trabajo, tú no me pegas. No. Y no me pegan mis otros socios. Entonces, cuando nosotros hablamos de este mundo real con el que estamos obsesionados, es que en el mundo real tampoco te van a dar en la jeta si te equivocas. No, y si te dan en la jeta puedes poner una demanda. Exacto. Entonces eso por un lado. Pero piensa ahí que algo que siempre he pensado en eso, y es que en el mundo real eso no funciona así, pero tú como persona sí puedes entender que así debería funcionar. Uh-huh. Entonces tus relaciones afectivas se van a transformar, porque entonces si a ti te pegaban de chiquito y era tu culpa,
porque tú asumías que era tu culpa que te pegaran. Entonces, si una pareja te pega, tú vas a tener exactamente el mismo chip de que es mi culpa que me peguen porque algo hice mal, porque me lo merezco. Entonces, si la relación afectiva con otra persona no tiene violencia de por medio, uy, algo está raro, ¿no? Como que algo no está bien, porque entonces así yo lo configuro mi mundo a partir de esa violencia que yo sentí. Entonces va mucho más allá de un golpe para que el niño deje de gritar. Es como estás configurando el tipo de relación que ese niño va a tener cuando grande y el tipo de manera en la que él quiere que lo traten. Entonces sí, o sea, para que haya amor no puede haber violencia, empecemos por ahí, pero un niño que le pegan va a decir, uy, amor es violencia y dentro del amor cabe la violencia, entonces a mí mi pareja me pega, está perfecto porque me lo merezco. Y tú tienes toda la razón en eso. Uno no les está enseñando lo que uno quiere que aprendan, sino les está enseñando cosas como la que tú estás diciendo, que la dinámica de una relación afectiva es la violencia, claro, que ese es el núcleo. Eso muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, nosotros estamos biológicamente programados para que nuestros papás sean nuestro lugar seguro. La tarea de los papás es que uno sobreviva, es que uno esté bien, que uno esté protegido. Entonces, cuando nosotros como adultos pegamos a los niños, al cerebro le pasa una cosa y es que entra en contradicción porque no puede entender esa información. Cuando el cerebro está en este estado, se llena de la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés, que digamos es una hormona que es saludable, pero ya pues en este caso específico el cerebro produce mucho cortisol porque de verdad no puede entender porque la figura que se supone que tiene que mantenerme seguro me está hiriendo, me está haciendo daño. ¿Y qué pasa cuando el cerebro se intoxica con cortisol? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Así le pegue sobre el pañal, así no le quede la mano pintada, así sea simplemente por lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. El cerebro se intoxica con cortisol y no puede funcionar bien. Las neuronas empiezan a hacer un cortocircuito, entonces la parte que se encarga de la supervivencia se activa porque, claro, necesita responder ante el peligro que suponemos nosotros los papás. Necesita mucha más energía para procesar lo que está pasando y eso hace que otros lugares del cerebro reciban menos. Cuando el cerebro para adaptarse le quita energía a otras partes, entonces afecta, por ejemplo, la memoria. Y es normal entonces que los niños empiecen a tener un rendimiento más bajo en el colegio, que tengan menos energía para realizar actividades, que estén más cansados, tienen menor capacidad de concentración, entre otras. Y la parte que se encarga de la supervivencia se fortalece y otras partes se reducen, porque son partes que se dejan de usar, porque el cerebro tiene que enfocar su energía en sobrevivir. Y esto se puede ver. Nosotros vemos el cambio en la materia gris, que es uno de los lugares más importantes donde viven nuestras neuronas. Entonces, no solo golpearlos no ayuda a nuestros hijos, sino que físicamente los perjudica para siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que esto hay que decirlo. Si ya hemos usado los golpes como estrategia, afortunadamente los cerebros de los niños son muy moldeables, gracias a Dios por la neuroplasticidad. Sí. Entonces podemos tomar hoy la decisión. Claro. Y ya, digamos, podemos contribuir a que ese cerebro se termine de desarrollar bien, pero es para que entendamos realmente que esas cosas que hacemos están teniendo una afectación muy seria en nuestros hijos y si nosotros la mantenemos, para siempre. Claro, y ahí es donde decimos que esto va más allá del comportamiento, porque esto ya afecta a nivel neurológico a los niños. Y lo que tú dices de la plasticidad neuronal es clave porque los niños, si tienen una red de apoyo, eso va a hacer que ninguna condición ambiental o cognitiva domine sus vidas o condicione sus vidas. Y esa red de apoyo, pues somos nosotros, los adultos que tienen los niños. Entonces, pues si ustedes solo logran reparar en el momento indicado, pues frescos, que no va a pasar. O sea, hay manera de que se salga adelante y la red de apoyo como que sostenga esa situación.
Nunca es demasiado tarde Nunca. para corregir. Nunca. O sea, se puede corregir a los 50 años. ¿Qué pasa? Pues que obviamente es mucho más difícil Claro. porque el cerebro ya tiene muchas construcciones muy fortalecidas. Y pensemos que pasamos mucho tiempo sanando la maternidad y la paternidad, ¿no? Hay mucha gente que de adulta está en procesos de sanar la paternidad y la maternidad de sus mamás, de sus papás, y es un proceso durísimo. Pues ahorrémonos también, ahorrémosle a los niños un poquito eso, como ahorrémosles ese periodo de adultez en el que van a tener que decir por qué estoy así, por qué me siento así, y descubren que es porque en su infancia hubo traumas de donde la figura paterna o la materna la embarró. Entonces ahorrémosles ese proceso de sanación, que también es muy valioso, pero es muy mamón, y de verdad puede llegar a ser tediosísimo a veces, y afecta mucho la vida. Entonces, si podemos ahorrarles a ellos ese proceso de tener que sanar la paternidad o la maternidad, fantástico. Y este es un buen paso para hacerlo. Tenemos que darle a los niños la oportunidad de ser su propia versión lo más pronto posible. ¿Sí? Claro. Porque si ellos están ocupando toda su energía en sanarnos a nosotros, pues van a demorar mucho más tiempo en construir realmente la figura que ellos son. Claro. Y por último, con el tema de los castigos físicos, lo que hay que decir es que cuando nosotros castigamos físicamente a un niño, le estamos enseñando que los castigos son una forma válida de resolución de conflictos. Claro. ¿Y qué pasa? Que uno lo ve siempre hacia abajo, porque siempre es la figura de autoridad la que me pega, ¿sí? Entonces siempre es mi mamá, porque es más grande, porque es mi mamá, porque yo vivo en su casa, porque ella es más inteligente, y entonces después los niños empiezan a replicar eso con los menores o con los hermanos. Por ejemplo, yo veo mucho que muchos de los problemas que hay entre hermanos surgen porque están replicando comportamientos de los papás. Tema para otro capítulo, por Nos cierto. toca hacer el capítulo de los hermanos, sí. Pero entonces, claro, después el niño va a decir, es que este niño es menor, yo tengo que corregirlo, o este niño se está portando mal, yo tengo que enseñarle y lo voy a hacer por medio de los golpes. Exacto. Yo creo que tú lo ves mucho en el colegio, como que hay niños que normalizan que esa es una forma de corregir hacia abajo o al que está mal, porque eso es lo que les estamos enseñando. ¿Y sabes dónde lo veo mucho? En casos de bullying. Es cuando yo veo casos de bullying y después uno conecta un poco con la familia, es como todo hace clic. O sea, uno entiende perfectamente por qué este niño se comporta así con el más débil, por qué se comporta así, como tú dices, con el menor, como con el que yo considero que está por debajo de mí. Y claro, es que es evidente, es que es obvio, es que sus papás le dan correazos porque sí, porque no, porque el niño lo que ha visto en sus casas, y pilas, esto no tiene nada que ver con la situación socioeconómica del niño, o sea, esto pasa en todos los contextos, que el niño entonces crece con papás que ve violencia 24/7, y pues eso es lo que él va a proyectar en el colegio con los compañeritos. Entonces el bullying, no estoy diciendo que entonces sí o sí va a salir un buller, no, pero muchas veces el bullying, cuando hay agresión física, está muy conectado a la violencia que el niño está viendo en su casa y que está viviendo en su casa. Total. Y entonces, bueno, ya habiendo hablado de los castigos físicos, pasemos a los castigos no físicos, que son, por ejemplo, que les quitan el tiempo de parque, que les quitan no sé, computador, les quitamos cosas que sabemos que para ellos son importantes. O sea, es como un castigo de privación emocional. Y aquí pasan varias cosas, y es que otra vez los niños no están aprendiendo lo que nosotros queremos que aprendan. Quiero que piensen, hagamos como un ejercicio en el que piensen en algún momento en el que sus papás los castigaron. Ustedes dijeron, ¿saben qué? Es que me lo merezco, es que mis papás son demasiado sabios, estoy súper agradecido por estar castigado en ese momento. Todo lo contrario, de pronto ahorita decimos como, no, es que lo hacían por nuestro bien, no sé qué. De pronto ahorita lo vemos diferente, pero en ese momento todo lo contrario. Horrible, o sea, nos ponía más en resistencia con nuestros papás. Y pasa también que aumenta la desconexión y aumenta esos sentimientos negativos que nosotros tenemos. Por otro lado, lo que decíamos es que quitarles cosas
primero muchas veces les quitamos cosas que son necesarias para ellos. Entonces Claro. muchas veces lo hablábamos no me acuerdo en qué Límites capítulo, de pronto. pero por ejemplo los profesores le quitan el tiempo de recreo a los niños. Ah, sí. Y el tiempo de recreo es necesario porque los niños necesitan el movimiento para regular su sistema nervioso. Y es una ley, por cierto, la Ley General de Educación prohíbe quitar el recreo, para que lo tengan en cuenta. O sea, no es que sea solamente porque es un momento demasiado importante, también es un tema de que es una ley y es un derecho de los niños. Y también, no sé, nosotros le decimos, no, entonces no vamos al parque o no vas a la fiesta. Y digamos, yo entiendo la idea detrás de eso, pero ahí los estamos privando de espacios de socialización, o sea, ahí hay un montón de cosas que los niños no van a aprender porque nosotros les quitemos eso. Los Exacto. niños aprenden enseñando herramientas para resolver, no privándolos de cosas que les importan a ellos. Y aquí hay otra cosa que pasa, y es que yo creo que tú lo has visto con papás en los colegios, y es que los niños empiezan como a portar peor, o sea, es como que casi como que se va construyendo un peor comportamiento. Yo creo que a mí me lo han dicho un montón, tal vez a ti te lo han dicho también los papás, que es como, es que ya no tengo nada más que quitarle, le quité el celular, Sí, le quité el computador, le quité el Nintendo, le quité el televisor, ya no tengo nada que quitarle y se sigue portando horrible y ya me quedé sin estrategias. Y es porque pasa eso. El niño, digamos, estas estrategias funcionan mientras que haya una diferencia de poder. ¿Sí? Entonces, de pronto, cuando son más chiquitos es más fácil, pero a medida de que van creciendo, pues empiezan a tomar también como que ellos van entendiendo que también son figuras de poder. Claro. Y entonces el golpe te funciona hasta que te devuelven. Exacto. Porque te van a devolver eventualmente si le sigues pegando. Si les quitas las cosas, eventualmente te vas a quedar sin cosas para quitarles. Y muchas veces los niños empiezan como ahorita te contaba, que ese día yo me paré y fue como, ¿me va a pegar? Pégueme. Y los niños empiezan así, ¿qué más me vas a quitar? ¿Qué más me vas a quitar? Sí, exacto. ¿Me vas a mandar a mi cuarto y qué? Sí, ya es como me vale 5. Y uno en ese momento se queda sin herramientas porque el vínculo y la conexión están completamente destruidos. Uno se quedó sin estrategias alternativas y ya no hay, o sea, como que ahí uno ya queda súper perdido en la crianza. Sí, total. Wow. Y ahí es importante con el tema de quitar cosas, que hay que tener muy, muy clara la distinción como entre un privilegio que a lo mejor por el mismo bien del niño yo tengo que limitar versus un castigo, ¿no? Como por ejemplo si yo le compré a mi hijo una pistola de balines y definitivamente el niño estaba muy chiquito para tener una pistola de balines y coge a bala todo al que entra a la casa, pues es un privilegio que yo tengo que quitarle por su propio bien y por el bien de los demás y le tengo que explicar que no estás listo para tener este objeto. Eso es muy diferente a como un acto de venganza o como un acto de castigo, como te va a quitar algo que es importante y que además no está para nada relacionado al problema que hubo, ¿no? Entonces si tú, no sé, si el problema fue que lanzaste una pelota y rompiste un vidrio, entonces te va a quitar tu cómic favorito, o sea, de dónde, cómo está relacionado, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta eso, la distinción entre privar a un niño de un privilegio por su bien y porque necesita como aprender a cuidarlo y aprender a sostener ese bien versus el castigo, como te va a quitar algo porque se me da la gana. Porque puedo hacerlo. Exacto. Ahora, pasemos a los premios. Los premios, digamos que quiero que lo hablemos desde las escuelas, como lo ves tú, porque es que, a ver, pasan varias cosas con los premios. Primero es que nosotros estamos condicionando la conducta cuando nosotros le decimos a un niño de entrada, si haces esto te doy otra cosa, es porque de entrada no confiamos en la capacidad del niño de hacerlo por sí mismo. Y nosotros normalizamos mucho eso en los colegios. El sistema de los stickers, por ejemplo, el sistema del semáforo, que es como que ponen a los niños según su comportamiento en verde, amarillo o rojo. Y esto es muy duro porque primero les estamos diciendo que no confiamos en su habilidad, que acordémonos que
ahí es donde los niños crean su autoestima. Y el autoestima es lo que le permite a los niños explorar, hacer nuevas cosas. De ahí surgen muchísimas habilidades para la vida adulta. Pero tú cómo lo ves desde el colegio, porque es que yo veo que todo el mundo todavía usa, por ejemplo, los stickers. Los stickers. El tema de los semáforos, como que todavía en los colegios le damos muchos premios a los niños para que hagan las cosas. Está súper normalizado y está institucionalizado. Que eso tiene un nombre y se llama conductismo, que es yo cómo modifico la conducta a partir de un estímulo. Y los stickers es una estrategia favorita, ¿no? O sea, nos encanta dar stickers, nos encanta dar premios, nos encanta como que todo lo que hagan los niños esté mediado por un premio o por un castigo. Y yo creo que de verdad ha sido un tema, como, porque igual yo siento que muchos educadores saben que está mal, o saben que a la final no tienen propósito, pero lo siguen haciendo porque es como es lo más fácil, es lo más rápido. Dentro de todo el boleo que tengo en el día es como que ya le doy el sticker y listo. Yo lo que siento, tú me dirás, es que ellos dicen, no es malo porque no estoy usando el castigo, sino solo el premio. Claro, exacto, pero está pasando lo mismo que el castigo. Y es que entonces yo no estoy teniendo una motivación intrínseca de hacer algo, sino que lo que estoy haciendo es tener una motivación extrínseca, o sea, fuera de mí, para hacer algo, y ese afuera de mí es el premio. Entonces yo no hago lo que tengo que hacer, yo no voy a dibujar el papelito porque realmente quiero trabajar mi dibujo y porque sé que es algo importante para mí, sino que lo hago porque quiero el premio, quiero ese sticker, quiero ese estímulo positivo. Y además yo siento que el premio lo que hace es que condiciona a los niños mucho a que el adulto sea absolutamente el que rige todo en sus vidas. Entonces el niño no es capaz de tener un proceso de metacognición, que metacognición es como ser capaz de decir yo cómo aprendo, yo cómo lo estoy haciendo bien, cómo lo estoy haciendo mal, sino que el niño depende siempre de la validación del adulto. Entonces el niño nunca va a decir, oigan, la estoy embarrando, nunca va a ser autocrítico con su proceso, nunca va a lograr decir esto que estoy haciendo no me está haciendo bien, sino que va a depender de alguien más grande o de alguien con una posición más grande de poder que sea el que le diga por qué X o Y cosa que está haciendo está bien o está mal, ¿no? Y eso crea mucha dependencia porque entonces ya todo lo que hago lo tengo que pasar por alguien más para yo decidir si está bien o si no. Y por otro lado lo que tú decías, otra vez, el premio no le enseña al niño a hacer las cosas por sí mismas, le quita todo el valor a la enseñanza. Porque si el objeto, por ejemplo, es que me lleven a comer un helado si recojo mi cuarto, entonces ya el valor no está en uno recoger su cuarto por cuidar sus cosas, por mantener su cuarto en un estado que sea cómodo para uno, que uno pueda estar en un ambiente relajado, o sea, ya no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con el helado. Y eso me lleva a otro punto, y es que normalmente nosotros premiamos a los niños con cosas que no son buenas para ellos. Tiempo de televisor, dulces, y entonces inconscientemente los estamos programando para desear cosas que les hacen daño, porque es mi recompensa es algo que me hace daño. Y piensen también uno como adulto, no, pues todo un día largo, mi recompensa es que me voy a beber hasta el agua de los floreros el viernes, ¿no? Para el otro día estar reventado, hecho nada y destruido, pero es que me merezco portarme mal y me merezco hacerme daño un poco, ¿no? Es como me merezco quedar reventado. Y eso de dónde que tiene que ver eso con, o sea, es una meritocracia como autodestructiva. Total. Y por otro lado, como ya vimos que la opinión del otro es más importante, que el concepto que tiene el otro es más importante, pues también este sistema de premios los está condicionando para abusos. Porque nosotros les estamos diciendo todo el tiempo que lo que piensa el otro es más importante que lo que pienso yo. Es, vale, yo te hago esto, pero te doy algo a cambio, entonces tú no dices nada y no pasa nada. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta herramienta porque estamos destruyendo su autoestima, el concepto que tienen de sí mismos, les estamos enseñando que lo que piensa el otro es más importante, les estamos enseñando
a recompensarse con cosas que son dañinas para sí mismos. O sea, mejor dicho, los premios son aparentemente muy inofensivos, pero en realidad son terribles. O sea, y los premios son tan terribles como los castigos. Ahí es más importante, digamos, con el tema del dibujo, como hice un dibujo muy lindo, ¿qué opinas? ¿No? Como el niño buscando que uno le diga que está perfecto, que uno le dé un sticker. Ahí es como darle la opinión, doy mi opinión, como a mí me parece que está muy lindo, pero dime tú qué opinas de tu dibujo, tú cómo te sientes con lo que tú hiciste. Y ahí eso es mucho más importante para que el niño reconozca que él mismo se autovalida su trabajo, que no soy yo el que le tengo que validar todo, y que él mismo también puede decir qué áreas de mejora tengo y qué áreas estoy volando sin necesidad de que un adulto me premie. Y ahí hay una cosa muy importante con lo que tú dices, porque de hecho una amiga me mandó un reel el otro día que era como los papás modernos, como está muy lindo, pero digo, se nota que le pusiste mucho esfuerzo, como con Sí, esas sí, 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 cosas, sí. o sea, digamos, mi hija necesita mucha validación verbal. Entonces lo que yo hago es, le doy lo que ella necesita, pero le doy lo que yo necesito darle también. Ujú. Sí, o sea, yo no creo que esté mal que uno le diga a los hijos que su trabajo le quedó muy lindo, Para nada. pero que no sea el objetivo de la conversación. Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, le pregunto por los colores que usó, o por el material que usó, si usó crayolas, como que indago también un poco sobre el proceso. Eh, la acompaño mucho en ese proceso y luego al final es como, oye, todo lo que hicimos, mira el resultado. Claro. Hay otra cosa que pasa con los premios, que es que como todas estas herramientas, a medida de que los niños crecen, se van volviendo menos eficientes. Y se vuelven casi armas de doble filo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hoy les enseñamos a perseguir el premio, pues de grandes ellos van a perseguir el premio. Entonces, cuando tú les digas, amor, es que hoy tenemos el almuerzo con la familia, hay que poner la mesa, ellos te van a decir, vale, yo pongo la mesa, pero tú qué me vas a dar a cambio. Exacto. Yo pongo la mesa, pero entonces me puedo ir más temprano a ir al cine con mis amigos. O me da 50,000 pesos extra para comprarme las crispetas, no sé, cualquier cosa. Pero sí, estas herramientas todas tienden a como que le salga a uno el tiro por la culata después. Porque sí, uno sí, les está enseñando pues cosas que son muy tóxicas. Claro, en realidad. obvio. Tío, a largo plazo esto va a salir terrible. O sea, a largo plazo es condicionarlos a... Y también un poco el mundo en el que estamos de consumismo extremo, de que todo es un costo-beneficio, de que yo hago algo pero que me beneficia a mí hacer ese algo. No hacemos nada desinteresadamente. ¿Y por qué? Porque estamos formados en una cultura en la que todo tiene un interés y donde todo lo que tú hagas tiene que sí o sí beneficiarte de alguna manera, o si no, no vale la pena hacerlo. Exacto. Porque es que ya no hay premio. Entonces tú amar, pero es que si tú no tienes algo a cambio, entonces mejor yo no amo. O hago servicio social, pero si me dan créditos en la universidad o si me lo validan como X o Y vaina, entonces todo se vuelve un interés. ¿En qué me beneficia a mí? Y egoístamente, pero en parte es porque estamos criados en ese mundo. Se pierde el valor de hacer las cosas por sí mismas. Exacto, por sí mismas. Hacerlo por sí mismo, punto. Y de quererme por mí mismo y de cuidarme por mí mismo y cuidar al otro por el otro. También. Amar al otro por el otro, no porque me traiga un beneficio, no porque sea un interés. Entonces creo que podemos pasar ahora al timeout o al tiempo fuera. Yo siempre lo digo porque es que como que siento que es muy comúnmente usado, pero luego la gente no sabe que eso es timeout. Entonces el timeout es cuando le decimos a un niño, por ejemplo, ve a la esquina y reflexiona sobre lo que hiciste, o te vas a tu cuarto y no puedes salir. Normalmente lo que se hace, digamos, lo que recomiendan ciertos expertos muy desinformados, es que sea 1 minuto por cada año de vida que tiene el niño. Entonces, por ejemplo, si mi hijo tiene 4 años, pues se queda 4 minutos en el rincón de pensar. Que esa es la forma en la que le dicen, como para tratar de que suene amable, Sí, el rincón de pensar. Rincón de pensar.
Pero, ¿qué pasa? Ya hemos hablado de la metacognición. Los niños menores de 7 años no tienen la capacidad de la metacognición. Es decir, ellos no pueden reflexionar sobre sus propias acciones ni sobre las consecuencias que tienen estas propias acciones. Entonces, de hecho los estudios muestran que la mayoría de los niños, cuando están en tiempo fuera, no piensan en lo que hicieron, sino que piensan en que ellos son niños malos, claro, o que sus papás no los quieren, o piensan que es injusto, o se distraen y piensan en cualquier otra cosa. Eventualmente eso los lleva a calmarse y entonces ya el papá les dice, listo, ya aprendiste sí, y sale, pero en realidad el niño cero herramientas. O sea, el niño no pensó en nada de lo que tenía que pensar, y si pensó en algo, pensó en que era muy injusto que exacto, lo pusieran ahí. El otro problema con el timeout es que les estamos enseñando a los niños a que no tienen derecho a nuestro afecto, que no tienen derecho a estar con más personas, que no tienen derecho a un vínculo emocional si no están perfectos. Entonces, si uno está triste, bravo, frustrado, ofendido, cualquier emoción, entre comillas, negativa, porque yo no creo que haya ninguna emoción que sea negativa, sí, no. Entonces tengo que estar solo, tengo que estar en privado, tengo que estar escondido, no tengo derecho ni acceso a nadie. Y lo que les estamos enseñando indirectamente es que no tienen derecho a amor si no están felices, si no están plenos, si no están contentos. Y a los niños hay que enseñarles que todas las emociones es importante sentirlas, es el cómo las expresamos lo que tenemos que aprender, a ser asertivos en la comunicación con esas emociones. Entonces, claro, después lo vemos hoy todo el tiempo, los papás no quieren llorar enfrente de los hijos y pensamos que estar tristes en público es malo y qué vergüenza. No, todas las emociones son naturales, tenemos que dejar de decir que unas están bien y otras están mal. Y yo no quiero que mi hijo piense que cuando está bravo o está triste o está celoso, incluso es menos digno de amor. Exacto. Que cuando está feliz. No quiero enseñarle que él solo tiene derecho a una relación conmigo cuando está feliz. Y eso es muy importante porque yo no quiero empezar a calificar las emociones y que él sienta que tiene que estar de cierta manera para tener acceso al amor y al contacto con su familia. Eso es muy doloroso que los niños piensen eso. Claro. Y la presión, pucha, ¿se imaginan lo que es uno sentir que tiene que estar feliz todo el tiempo para que lo amen a uno? A mí me pasa mucho eso, yo tengo esa, y es una carga horrible. O sea, yo siento que cuando no estoy bien soy una carga para el resto de las personas. Uh-huh. Y es cuando más las necesito y claro, es cuando menos las busco, justamente por esa razón. Claro, claro. Entonces me niego a pasarle eso a mis hijos. Total, y es eso, es justamente que con todo esto, nuevamente, como con el castigo físico, o sea, todo esto va a condicionar las relaciones humanas que los niños van a construir, el tipo de autoconcepto que van a tener y las relaciones también de poder que van a ejercer. Entonces, yo como me relaciono con otras figuras va a estar completamente determinado por esto. Si yo entonces siento que tengo que estar para mi pareja completa y absolutamente feliz todo el tiempo, eso viene de acá. Si yo siento que entonces tengo que estar como en un estado de, como de todo está perfecto, pero en el fondo me estoy carcomiendo, entonces esto empieza por acá. Todo esto va a marcar las relaciones de sus hijos y va a marcar las maneras en las que ellos van a entender el mundo y en las que ellos también van a ejercer su propio tipo de relacionamiento y de poder. Y lo último del timeout es que, como hemos dicho varias veces, los niños necesitan el movimiento físico para regularse. Uh-huh. Entonces, si un niño está alterado y nosotros lo ponemos a sentarse y a mirar a una pared, eso no va a ayudar a que su sistema nervioso y su sistema parasimpático se regulen y se estabilicen. Exacto. Entonces es como estamos dándole, entre comillas, una herramienta al niño que en realidad lo que hace es empeorar sus necesidades. Claro, claro. Y aquí hay algo importante. Sí hay un timeout que es bueno, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y es el timeout en el que nos calmamos. Ese timeout que yo como adulto tomo y que también como que invito a los niños a tomar para regular nuestras emociones y poder como hablar y trabajar
sobre lo que pasó. Entonces, pues, una cosa es que estamos los dos súper desregulados y yo también estoy como súper como fuera de un área en la que voy a ser racional con el niño. Entonces, tomémonos 5 minutos, respiremos. Podemos hacer la respiración de la mano o las respiraciones que ya hemos hablado acá en el podcast. Y ahí sí hablamos. Es el único timeout que siento que puede ser efectivo, como el timeout mutuo para calmarnos, para oxigenar el cerebro y para solucionar. Eso en crianza consciente se llama el tiempo fuera positivo. Eso. Y digamos la diferencia no es que yo mando al niño, no es como No. tú te vas allá y te calmas y después cuando estés calmado vienes y me hablas, porque es lo mismo, le estamos diciendo que hasta que no esté bien no puede tener acceso a nosotros. Es más como decirle, ¿sabes qué? Veo que nos está costando un poquito de trabajo. Yo sé que a ti te sirve, por ejemplo, el peluche del aire. Entonces, ¿te serviría en este momento espichar el peluche del aire? A mí en este momento me serviría simplemente saltar y hacer unos salticos y unas respiraciones. Es usarlo como una herramienta para que uno vuelva a tener el control de sus emociones. Que es, digamos, lo que yo les decía cuando yo estoy súper colapsada, que me siento súper abrumada, a mí me sirve mucho tomarme 5 minutos. O 10 minutos o 15 minutos, pero no le digo al niño, porque tú te estás portando mal, porque tú no me estás ayudando, yo necesito tomarme 10 minutos. Le digo, me hago completamente responsable, me está costando mucho regularme en este momento, necesito 5 minutos y cuando yo sea capaz de comunicarme asertivamente, voy a volver para que sigamos encontrando soluciones juntas. Exacto. La diferencia es esa, yo no culpo al niño, no le digo No que él te está teniendo Ajá. un mal comportamiento, es yo estoy teniendo una dificultad en este momento y esta es mi manera de regularme. Le estoy enseñando a los niños que yo también tengo emociones grandes, pero le estoy enseñando también una herramienta que pueden usar ellos. Lolo la usa mucho, por ejemplo. Lolo, como que uno empieza a ver a más que le empieza a ver como una ira que se convierte casi en llanto, y él ahí siempre dice, necesito tiempo para mí solo. Wow. Y esa nos costó, porque antes era como que se iba y se encerraba en el cuarto, tiraba en la puerta. Entonces es, vale, lo que necesitas es tiempo solo, está perfecto, pero lo vamos a decir con la voz. Entonces lo ayuda a practicar, porque si no hay repetición del niño no hay aprendizaje. Total. Sí, es como si yo te enseño a manejar con pura teoría, pero nunca te he prestado un carro. Sí. Entonces Lolo, repite conmigo, necesito estar solo. Y él ahorita igual llora, igual se le siente en la voz que está como a punto de desbordarse en llanto. Y yo le digo, está bien, si necesitas tu tiempo, tómatelo. Y cuando estés listo, yo estoy acá. Exacto. Si me necesitas, y no lo quiero dejar solo tampoco en eso, entonces le digo, aquí estoy, si quieres me puedo sentar afuera de tu puerta o me quedo aquí en la sala, lo que tú prefieras, pero no es como castigándolo por necesitar el tiempo, sino agradeciéndole que me lo está comunicando. Exactamente. Quiero, como para finalizar, que hagamos un ejercicio para la gente que está acá. Porque es que yo siento que necesitamos conectar con las emociones para realmente entender antes de la programación social dónde estábamos nosotros. Eso. Quiero que piensen en un momento en el que un profesor, sus papás, sus abuelos, sus cuidadores los humillaron, los maltrataron, les pegaron en un intento de mejorar su comportamiento. Yo les voy a contar una experiencia que a mí me pasó. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una profesora que yo admiraba muchísimo. Y tenía una clase con ella que desafortunadamente pues a mí no me parecía un tema tan chévere, era de cosas medievales. Pero ella me parecía tan chévere que yo quería que ella me tuviera en súper buena estima. Ajá. Entonces yo le hacía los mejores trabajos. Durante toda la primera parte del semestre, de hecho, mis trabajos fueron los que ella usaba como modelo para el resto del salón, porque yo quería que ella, no por la materia, quería que ella tuviera un buen concepto de mí, que es lo que los niños quieren de sus papás. Exacto. ¿Sí? Y
Hubo un tiempo de mi vida en el que yo era pésima oradora, me sudaban las manos, me quedaba sin voz, o sea, sufría muchísimo. Y preciso, el trabajo final de la clase era una presentación oral sobre, no me preguntes qué, porque ni siquiera me acuerdo. Algo medieval. Pero era algo que no podía interesarme menos. Empezamos en la presentación, había pasado creo que 1 minuto y medio y ella se para y dice, ustedes van a hablar de esto y esto y esto. Y nosotros sí, pues lo tenemos más adelante en la presentación. Retomamos la presentación, otra vez a los 4 minutos, se para y le dice a todo el salón, quiero pedirles perdón por los últimos 7 minutos de nuestras vidas porque los perdimos. Básicamente fue lo que dijo. Éramos 4 personas en el grupo y a todas nos dijo cosas que no me hacían ni mejor estudiante, ni mejor para la clase, ni me enseñaba nada académico, sino fue a lo humano. Ajá, a lo personal. Entonces, hablando de mí, por ejemplo, a mí me dijo que le daba mucho pesar con mis papás tener que pagar la universidad a una niña tan bruta como yo. Ese fue el comentario que me hizo. Y yo estoy segura que en su cabeza, porque además ella es una figura muy pública aquí en Colombia y es reconocida porque es muy polémica. Entonces yo estoy segura que ella en su cabeza estaba tratando de motivarme a hacer un mejor trabajo, pero hizo todo lo contrario. Exacto. Sí. Y creo que nos quedan como 2 entregas después de eso y yo en esas 2 entregas ya estaba como... se me perdí la admiración por ella, entonces ya hice los trabajos por cumplir y ya sabía que se iba a acabar la clase y que nunca más lo iba a tener que volver a ver. Ya te desconectaste completamente con todo. Y yo, que admiraba tanto a esta persona, pensaba, ella hubiera podido usar esta oportunidad para enseñarme. Claro. Y lo que hizo fue todo lo contrario, me quitó toda la motivación para aprender. Entonces quiero que piensen realmente en un ejemplo que a ustedes les haya pasado y que conecten realmente con esa emoción que ustedes tuvieron realmente de injusticia, de dolor, de humillación, de vergüenza. Y piensen si no les hubiera gustado aprender de una forma diferente. Como les decía ahorita, nosotros decimos, no, es que si mis papás no me hubieran pegado, si no me hubieran metido a la ducha, si no me hubieran pegado con el cinturón, no sería la persona que soy 100%, no serías la misma persona. No serías una mejor persona si se hubieran tomado el tiempo de enseñarte en vez de pegarte. Y si cuando perdiste la clase de matemáticas, en vez de castigarte, te hubieran dicho, te está costando trabajo, te voy a poner un tutor. No hace falta que usemos estos métodos para educar. No es necesario, no es un requisito. Y piensen, de verdad, llévense esta pregunta. En esos momentos que ustedes pueden reconocer de su pasado, ¿no les hubiera gustado aprender de una forma que no les doliera? Eso es de verdad el mensaje más importante, como aprender no es un tedio. De hecho, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Y si no hay amor, no hay aprendizaje. Entonces, más allá de darles como un método alternativo perfecto de paso a paso, piensen en si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo realmente con amor o si lo estoy haciendo desde mi propia herida y desde mi propia humanidad caída. Entonces, piensen más bien desde ahí, porque es que esto es un tema que se va construyendo, pero realmente si no hay amor no hay nada. Y el amor no implica permisividad y no implica negligencia, todo lo contrario. Pero pues es que castigar con todo lo que hemos hablado tampoco es amor, es heridas. Lo que decíamos ahorita, estos métodos digamos que nos dan unos triunfos en nuestra crianza, pero la crianza no se trata de ganarle a nuestros hijos. Nosotros ya ganamos, o sea, nosotros no tenemos nada ya que somos probar. La figura de autoridad, ya somos el adulto, ya. Entonces, yo sé que muchas veces uno los usa por eso, porque uno necesita apagar esos incendios, pero realmente preguntémonos qué herramientas les estamos dejando a nuestros hijos que puedan usar al futuro, o simplemente esto me dio un triunfo a mí y no tiene nada que ver con el niño ni con su comportamiento en realidad. Y un triunfo efímero en el momento, pero que más adelante me va a salir muy caro ese triunfo. Sí, total. Entonces, nada, acuérdense, reparando es como podemos también construir y como podemos
sostener esa base. Gracias por escucharnos. Acuérdense que siempre estamos criando conciencia juntos y los esperamos para el siguiente capítulo. No se olviden de seguirnos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Entonces vayan a apoyarnos por allá y déjenos abajo en los comentarios qué pensaron de este capítulo. Sabemos que es uno difícil porque pues a nosotros nos tocó y nosotros los usamos probablemente, entonces sabemos que es uno un poquito retador, pero cuéntenos qué fue lo que más se les quedó de este episodio, cómo los hizo sentir, qué aprendieron, todo lo que quieran. Los estamos leyendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.